vencer las hambres en nuestros tiempos, amén. Y les he enseñado que es arrepentidos, siempre viviendo en arrepentimiento y volviéndonos a Dios. Siempre es consultando a Dios, amén. Escuchando sus indicaciones. ¿Para qué hacer? Caminar. Hoy vamos a empezar con vamos a Génesis 26, Génesis 26, del 1 al 7. Hoy les voy a enseñar que para vencer las hambres tenemos que caminar bajo una cobertura de Dios, bajo la palabra profética. Esto se va a poner bueno aquí. Les voy a enseñar cómo caminar bajo la cobertura de Dios por medio de su palabra profética. Usted ha escuchado durante más de 20 años la palabra cobertura. Dame tu cobertura, quiero tu cobertura. Pero luego yo veo y digo, no saben ni lo que es cobertura. Y cuando uno se las da, salen corriendo. No, cobertura no es darte el biberón y ponerte 2 pañales. No, cobertura lleva responsabilidad, compromiso, lealtad, entrega y obediencia. Yo voy a seguir, vengo tranquilo. Siga ayunando, dile, sigue ayunando. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Dios, se le apareció. Dile al de lado, se te va a aparecer. En los mexicanos tenemos esa palabra, se te va a aparecer, ¿sí o no? Se te va a aparecer Dios, dígalo, se te va a aparecer. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar, caminando bajo la cobertura de Dios por medio de la palabra profética. ¿Qué es estar bajo cobertura profética? Si estás apuntando, ¿qué es estar? Es estar bajo una palabra direccionada, bendecida por Dios, para hacer su voluntad en el tiempo que Él lo ha determinado. No se preocupe, ¿quiere que se lo repita? Bien, ¿están aprendiendo? Sí, tengo gente. Es estar bajo la palabra direccionada de Dios para hacer su voluntad. Es estar bajo la palabra direccionada de Dios y bendecida para hacer su voluntad en un tiempo determinado. Esto es importantísimo. Debemos estar todo tiempo y en las hambres bajo una palabra. Eso trae cobertura. A Noé le dieron una palabra profética: hazme un arca. Y le dijeron cómo, y lo puso esa palabra bajo cobertura cuando vino el desastre. Sigo. La palabra cobertura, no quiero hablar de comida porque también me provoco hambre, yo también. Es estar cubierto o guardado. Esta es mi mano, ¿ya la vieron? La voy a poner bajo cobertura. ¿Cómo está ahora? Diga, cubierta o guardada. Esta mano la guarda. La cobertura profética es para que tú seas guardado y cubierto. Diga, guardado y cubierto. Eso es lo que hace la cobertura profética. En este caso estoy hablando de la cobertura profética, pero puedo hablar de la cobertura pastoral, evangelística y apostólica. Amén.
Dile al de al lado, debemos de estar bajo cobertura profética. Todas las iglesias deben de estar bajo la cobertura, ¿qué? No porque no haya un ministerio profético quiere decir que no pueden estar bajo cobertura, no. Tenemos la palabra más segura y profética. Si no está el profeta en esa iglesia, está el don o está la predicación que trae la cobertura. La cobertura profética es una palabra dada por Dios, no por los hombres. Aquí se van a meter en problemas varios chismosos. Es estar bajo la palabra de ¿quién? De Dios, cubierto, guardado. Te voy a hablar de varios hombres que estuvieron bajo una palabra profética que les ayudó a vencer en los tiempos de hambre. Isaac dice que vino un hambre en su tiempo y Dios se le apareció, y dice el versículo del 2 al 5 que Dios le dijo: no desciendas a Egipto, ve a Gerar y yo te bendeciré y te daré y tú serás bendición y en tu simiente. Dios lo puso automáticamente en la dificultad bajo una ¿qué? Cobertura. A diferencia de su papá en Génesis 12, dice que vino un hambre, pero Abraham no se puso bajo cobertura, y eso que era el profeta. Esto es muy fuerte. Yo he visto a profetas que se equivocan no poniéndose bajo la cobertura, se confían. Hijo, no, alguien le va a volar la tapa de los sesos. El profeta, si se descuida, se separa de la misma cobertura. Abraham, se los voy a demostrar con la Biblia, porque tengo a 2, 3 por allá que les falta revelación. Dile al de lado, a mí no, gracias a Dios. Abraham descendió a Egipto, nunca fue bajo una palabra profética. Vino el hambre, y eso de no ponerse bajo esa cobertura le trajo temor. Descendió y no le fue tan bien. Los mismos profetas se llegan a salir de la misma cobertura profética. Esa es otra prédica. Se confían, el ego los sobrepasa, dejan de ser humildes, dejan de buscar a Dios, se les olvida ayunar y pedir la dirección de Dios. De perdida digan amén, gloria a Dios, aleluya, estoy aquí. Diga, Isaac se puso bajo cobertura. Elías, el profeta de Dios, en Primera de Reyes 17, del versículo del 1 al 9, yo voy a fluir, amén. Usted los lee en su casa y usted lee la Biblia todos los días, yo lo sé. Usted nada más no lee la Biblia cuando yo predico, no sé por qué. Elías, Dios le dijo: ve a buscar a Acab y dile que por tu palabra no va a llover 3 años. Dios le dio una palabra profética. Le dijo: ve y dile que no va a llover. Una cosa es soltar una palabra profética y otra cosa es ponerte bajo cobertura profética. Él primero soltó una palabra, pero Acab no lo puso bajo cobertura. El versículo más adelante Dios le dijo: ve a Kerib, al arroyo. Diga, empezó la cobertura. Puede venir un hambre y alguien profetizar, viene un hambre. Muchos pueden profetizar y decir tantas cosas ciertas, pero aquí está el otro nivel. Dile, aquí está el otro nivel. Me tengo que meter bajo cobertura. No, alguien tiene que decirme amén aquí. Aunque esté aprendiendo, dígame amén. Usted está escribiendo, la boca la tiene suelta. Dile al de al lado, soltó la palabra el profeta, pero luego Dios le soltó una palabra de cobertura profética. Le dijo: vete al arroyo de Kerib, ahí te sustentaré. Él fue y dice que envió Dios cuervos en la mañana y en la tarde. Y usted sabe la historia, Dios lo sostuvo. Y el profeta estaba bajo una cobertura, ¿cómo? Profética. Esto es lo interesante de resistir un ministerio tantos años. Todos tienen la Biblia, todos leen la Biblia, pero no todos están bajo cobertura divina. No, alguien diga: yo estoy bajo cobertura. No sé si la gente aquí quiere alabar a Dios. Usted está bajo cobertura.
Porque usted sabe las cosas antes de que sucedan y Dios le dice cómo van a suceder y qué tiene que hacer. Ahorita voy para allá, pero alguien tiene que alabar a Dios. Dígale al lado, todos me pueden profetizar, pero no todos cargan cobertura. No, esto es fuerte. Y luego Dios le dijo, ve. Diga, el profeta estaba bajo cobertura. Estaba el hambre, dile, ya estaba el hambre muy fuerte en Israel. Y Dios le dijo, ve a Sarepta de Sidón. Yo le he dado la orden a una viuda para que te sostengan. Dile, está funcionando la cobertura. Está funcionando la cobertura. Está funcionando la cobertura. Porque si se acaba el pan ahí, Dios te dice, ve a otro lugar, haz esto. ¿Está bajo qué? Esto me interesa que explotes, porque Dios te va a mover. Dios te va a mover. Y dice que fue con la viuda de Sarepta, y usted sabe que le pidió la tortita, y la mujer la metió el profeta bajo cobertura. Le hizo lo mismo Dios. Para meterte en cobertura viene la misma prueba. Le dijo, dame a mí primero. Primero le dio la palabra y ella la obedeció y luego la metió bajo cobertura. Le dijo Dios, el harina y el aceite no menguarán. Dios te da la palabra ahora. Segundo, para que yo te meta en cobertura. Yo vine a darte no solo una palabra profética, vine a meterte en cobertura profética. Porque puedes tener al profeta, pero no su cobertura. Se me salió. Puedes tener lo que sea, pero no la cobertura. Yo te vine a darte la palabra, pero a meterte en la cobertura. La cobertura no te va a dejar. La cobertura no se va a despegar de... La cobertura no va a fallar. Porque Elías estaba bajo cobertura. Sigo. Dile al de al lado, me meto bajo cobertura, pero tengo que obedecer la palabra. Y tengo que dejarme meter en cobertura. Sigo. Dile al de al lado, para vencer las hambres tengo que estar bajo cobertura. Porque ¿cuántos oyeron a Elías que venía una hambruna? Muchos, pero ¿cuántos estaban bajo cobertura? Yo creo que él y la viuda. Y otros que se metieron a las cuevas. Otro ejemplo, estoy enseñando, dígale, lo están enseñando. Una mujer le fue de bendición al profeta, le hizo candelabro, ¿se acuerda? Le puso un candelabro, una mesa y le hizo un cuarto. Enema 117, un cuartito ahí, chiquito. Y lo metió al profeta, porque este es hombre de Dios. Y siempre ya me di cuenta que este trae palabra y viene a darnos duros acá. Asumen. Y esa mujer recibió una palabra. Le dijo, tú has sido muy buena con nosotros, nos has ayudado. Y le dijo a Giesi, ¿qué necesita? Dijo, un hijo. Y le dio la palabra y el hijo le vino. Y él siempre pasaba y se quedaba ahí. Y un día el hijo se le murió, porque la mujer aprendió a cargar la cobertura. Tercero, te enseñé que una palabra es buena. Segundo, a meterte en cobertura. Tercero, a cargar cobertura. Porque por ella cargar cobertura, tráigame al profeta. Y dice que mandó a Giesi. Giesi no lo pudo resucitar. ¿Por qué no la pudo resucitar? Porque Giesi no traía la cobertura del profeta. Traía la lana del profeta. Se padecía Judas. Traía el báculo, pero no traía la unción. Tú puedes estar con el profeta, pero sin unción, ¿verdad? Sin palabra, aunque te dé el báculo, aunque te dé la Biblia de 20 kilos. Sigo. La mujer cargó la cobertura y lo llevó hasta el aposento. Lo metió al aposento, a la casa donde el profeta estaba. Y el profeta fue y lo resucitó. La mujer cargaba cobertura porque su hijo alcanzó la bendición. Cuando tú cargas cobertura, a los discípulos, a los hijos,
se las transmites, se las transfieres. No sé, pero aquí nadie se me va a morir de hambre. No sé, pero ya quiero que aplauda al Señor, por favor. Hey, Abraham aprendió y le enseñó a Isaac a cargar cobertura, porque la palabra le dijo: serán benditas en ti. Eso es cargar, porque en ti serán benditas todas las familias. Eso es cargar cobertura. Sigo. Y dice que el profeta andaba por ahí, y dice que en Segunda de Reyes, capítulo 8, vamos para allá. Sigo enseñando. Segunda de Reyes 8, del 1 al 6. Diga: la mujer cargaba cobertura. Del 1 al 6. Esa mujer cargaba cobertura y tenía al profeta dándole ¿qué? Cobertura. Habló, ya lo tiene, Segunda de Reyes 8 del 1 al 6. Dígame rápido, porque yo quiero ministrarle más esto. No quiero quedarme a medias. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir. Diga: cargando cobertura. Ahí estaba la mujer que le había hecho vivir al hijo, diciendo: levántate. Vea lo que es estar bajo una palabra de cobertura. El profeta Eliseo le dijo: levántate, porque vivía en su casa. Vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Dios ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Diga: eso es estar bajo cobertura profética. Que ahorita Dios nos dijera unas palabras y nosotros hiciéramos. Muchos no me han entendido, pero yo soy un hombre que me gusta acelerar por palabra de Dios. Y más en las casas de Dios que levantamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice: va a subir esto, va a pasar esto, va a venir una caída. Y ¡boom! Y obedecemos a Dios. Y lo que costaba una casa normalmente, si no hubiéramos obedecido a Dios, nos costaría el doble o el triple. Eso es caminar bajo cobertura divina. Cuando yo le digo algo: tienes que hacer esto, hágalo. Porque hay muchos que dicen: sí, no, mañana, pasado. Gracias por su entusiasmo. Entonces la mujer se levantó, porque estaba bajo cobertura y caminaba con cobertura. Cargaba e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ya con su familia y vivió en tierra de los filisteos. ¿Cuántos años? 7. Y sin pasar hambres, porque obedeció, se salió, dejó todo. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había, dice, y había el rey hablado con Giesi, el pillo de Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey como había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo, este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntó el rey a la mujer, y ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, diga, cargando cobertura, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Cómo le quedó el ojo de una mujer que carga cobertura? Se fue, dejó sus triques y regresó y los recuperó y no pasó hambre. Diga, voy a cargar cobertura. Ella cargaba con el profeta porque era la cobertura. Amén. Ella cargaba con el profeta, por eso era su cobertura. Gracias por las 3 o 4 o 5 hermanos, gracias. Yo voy a seguir. Dile al de al lado: Elías era la cobertura de la viuda.
y de esta mujer. Ellos eran ¿qué? La cobertura. ¿Por qué? Porque les daban ¿qué? Palabra. Voy con otro ejemplo. Moisés era la cobertura del pueblo de Israel. ¿En dónde? Diga, en el desierto. No en Egipto, porque en Egipto todavía eran esclavos. Él llevó una palabra y lo sacó. Y su cobertura se volvió cuando lo sacó. Porque en el desierto no tenían comida y Dios les dio ¿qué? Maná. No había carne y les dio ¿qué? Codornices. No había agua y ¿qué les dio? Diga, cobertura profética. ¿A quién iban? Dígalo, al profeta. Porque el profeta tiene la palabra que les va a traer una cobertura para tiempos de ¿qué? De hambre, de crisis. Escúchenme ahora. ¿Qué es lo que necesitamos? Dile al de lado, ¿te doy un codazo o me lo das o qué hacemos? Necesitamos activar a los profetas, porque ellos cargan cobertura. Nosotros cargamos con ellos y ellos cargan la palabra que nos sirve para estos tiempos. Dile al de al lado, Moisés cargó con el pueblo. Era la cobertura. ¿Qué era? Así que todo profeta de Dios, le voy a poner carga a los profetas. Porque mucha gente luego dice, yo soy profeta, pero yo creo que luego no sabe, no está ni en el nivel menos cero. El profeta tiene la unción de cargar a un pueblo. Así que cuando digas que eres profeta, te voy a preguntar a quién estás cargando. Oh, fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. No, lo repito para los que profetéis hoy desde el tercer mundo. Profeta carga porque es cobertura. Dios da una palabra y sale y ese pueblo cambia. Tienes el don, sí, pero no das cobertura. Porque el don sirve para edificar, exhortar y consolar. Pero el profeta da cobertura, cambia destinos. No, me estoy quedando aquí solo. Diga, gloria a Dios. Cuantos más profetas tengamos en la casa, dije profetas. Cuantos más profetas tengamos, dice que en la iglesia de Antioquía había profetas, sí. Y se soltó una palabra y dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los voy a encomendar. Porque el profeta trae un poder para activar la vida en medio de la muerte, para activar la bendición en medio de la maldición, para traer, ay santo Dios, para traer bendición en medio de la escasez, para vencer el hambre en medio de la crisis. Necesitamos a los verdaderos profetas operando bajo el poder de Dios para quebrantar toda hambruna en la tierra. Fácil se lo voy a poner. Dice que había dos profetas en el Apocalipsis que cerraban los cielos y los abrían. Tienen ese poder los profetas de decir va a venir hambre, pero ellos pasar el hambre, de desatar el hambre y de quitar el hambre. Y hacían que cayera fuego del cielo y cuando quiera lo quitaban. Imagínate que dijeran ahorita va a llover fuego. Se da cuenta, diga cobertura profética. Había un profeta en los tiempos de Pablo, se llamaba Agabo. Para los que dicen que los profetas se acabaron, yo no sé eso, dónde lo sacaron, porque en mi Biblia hay más de 20 profetas todavía en el Nuevo Testamento y más de 20 apóstoles en el Nuevo Testamento. No quiero reventar a medio mundo. Hechos 11, por favor. Yo me empiezo a enojar. Estoy tranquilo, diga por favor, tranquilo. Yo quiero cobertura profética. Dígale, yo quiero cobertura profética. Once de Hechos, del 27 al 30. ¿Qué había en el tiempo de Pablo? También
profetas. ¿Qué había? Ya lo encontró. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días, unos profetas. ¿Cuántos había? Unos, habla de varios. Unos profetas descendieron de... Era una compañía de profetas. Se ve que era un equipo profético pesado. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén. ¿A dónde? Antioquía, porque ahí había profetas y maestros, recuerde. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos del gallo Claudio. No de Claudio nada más. Diga, cobertura profética. Esa iglesia tenía profetas. ¿Qué traía? Siempre traía ¿qué? La cobertura profética. ¿Qué trae? Diga, más cobertura profética. Diga, trae profetas. Alguien levante la mano, diga, vamos a traer más profetas. Porque estamos bajo cobertura. Diga, bajo cobertura. Esa iglesia que trajo, diga, profetas. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, se activaron. Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de ¿quién? De Bernabé y Saulo. Llevaron cobertura ¿qué? Profética. Diga, vamos a mandar cobertura profética. Cuando yo llego a un lugar y empiezo a profetizar, ¿qué empieza a funcionar? ¿Cobertura qué? Yo no tengo que estar en las iglesias que les damos cobertura, porque ya está activado ese poder. Por eso cuando tú estás orando ya está activado ese poder. Vine a decirte que para romper el hambre necesitamos estar bajo cobertura. Y te vine a dar las buenas noticias, que tú estás bajo una cobertura profética. ¿Por qué es importante la cobertura profética? ¿Está aprendiendo? Siento el poder de Dios aquí. ¿Por qué es importante la cobertura profética? Primero, porque te avisa y te alerta lo que ha de venir en el presente y en el futuro. La cobertura profética te avisa lo que ha de venir en el presente y en el futuro. Esa cobertura le vino a Isaac y Dios le avisó. ¿A dónde tenía que ir? A Gerar. Porque él, si no va a Gerar, no cosecha 100 por 1. Sembró 1 y cosechó 100. No, yo estoy preparando este pueblo para la bendición del 2024. No, ahorita los voy a despertar. Dile al de al lado, ¿por qué es importante la cobertura? Porque me avisa mi presente y mi futuro. Isaac, Dios le dijo, ve a Gerar, no te quedes en Egipto. Le avisó el presente y lo llevó hacia el futuro. Y acabó siendo bendecido el muchacho. Salió más bendecido y ahí abrió pozos. Todavía no llego allá, tengo mucha revelación, me quiero ir tranquilo. 2, ¿por qué es importante? Dígalo, ¿por qué es importante? Porque nos da dirección en medio de la prueba. Dice que había un hambre, diga prueba. Aunque seamos los más ungidos del planeta Tierra, las pruebas tienen que venir. Porque Dios tiene que ser glorificado juntamente con la prueba que viene. Entonces, ¿por qué es importante la cobertura profética? Porque nos da dirección en medio de la prueba. Por eso la mujer, cuando vinieron a cobrarle lo que su hermoso marido dejó en Electra, ¿verdad? Lo que quedó en FAMSA, que ya está quebrando, lo dije. Fue bajo la cobertura de su marido. Dijo, mi marido, tu siervo. Se lo repito el lenguaje que le estoy enseñando. Mi marido, tú eres su cobertura. Cuando dijo tu siervo, la cobertura de Josué era Moisés. Josué, siervo de ¿quién? De Moisés. Le tengo que enseñar así porque así como que veo que está acá moviendo la cabeza. No voy muy rápido. Por eso no empiezo a predicar, porque cuando entiende la gente yo actúo de otra forma. Dile al de lado, ¿por qué es importante la cobertura profética?
Dile al de al lado, sencillito. Nos da dirección en el momento de la prueba. Elías fue direccionado en la prueba, sí. La viuda fue direccionada. La mujer de Sunem, la tsunamita, fue direccionada, sí. El pueblo era direccionado, sí. Por eso es importante. Tú vas a recibir este año. Levanta tu mano ahora sí, por favor. Vas a recibir dirección en todo momento. Y vas a saber qué hacer en los momentos más difíciles de tu vida en el 2024. Y Dios te va a avisar y te va a alertar de tu presente y de tu futuro. Yo activo el poder profético en la casa de nuestro Dios. David activó la música profética. La alabanza nos va a llevar a direccionar para alabar a Dios de una manera impresionante. Yo estoy preparando este grupo con dirección profética. Dile al de al lado, dirección profética. 3, ¿por qué es importante? Porque nos dice cómo actuar en momentos de hambre. No solo va a venir la palabra, te va a decir, esto no lo hagas, esto sí, tienes que actuar así, tienes que operar así. Nos va a decir qué hacer. El profeta dijo, dame a mí primero. Y la mujer, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, hermanas? Obedeció. ¿Qué hizo Isaac cuando Dios le dijo no desciendas? No descendió. ¿A dónde? Y Dios le dijo, ve a Gerar. La palabra lo llevó a actuar y luego más adelante lo inspiró Dios a sembrar. Miren, muchos de aquí Dios los va a llevar a sembrar a otro lado. Ya oíste, es una palabra donde Dios le dio a mi hermana la dirección de que dé, porque esa va a ser la tierra donde ella va a cosechar. Ella le va a sembrar a gente y Dios le va a dar una cosecha por otro lado. Isaac fue a sembrar a una tierra que parecía que no era su tierra. Fue a Gerar y sembró y Dios le dio el 100. Yo no sé, pero Dios te va a llevar a sembrar. Dios te va a llevar a hacer algo y tú vas a cosechar de una manera impresionante. La palabra profética, la cobertura profética te lleva, te enseña cómo actuar. Los profetas de Dios siempre traen no solo una palabra, te enseñan cómo hacerle y qué hacer en el momento indicado. Dios les dijo, ve por el burro. Y ya me llevaban a mí. No, dijeron, ese no. Ve a un burro y está amarrado. Diga palabra profética. Y le dijo, lo vas a desamarrar. Diga, les enseñó qué hacer. Y si te dicen a dónde lo llevas, les vas a decir, el Señor fue en buena onda, pero le iban a decir, esos son rateros, se están llevando a mi burro del año. Eso es. Y les dijo, cuando te digan así ratero, les vas a decir, el Señor lo necesita. Diga palabra y dirección y qué hacer. Yo desato que Dios no solo nos va a dar profecía, nos va a revelar qué hacer en cada momento. En cada momento. Si tú quieres invertir en un negocio, espera la dirección de Dios. Ya tienes la palabra, vas a poner un nuevo negocio, pero ahora pregúntale a Dios, ¿cómo lo voy a poner? Dios ya te dijo, vas a sanar. ¿Cómo voy a sanar? Porque a Naamán le dijeron, vete al río y sumérgete unas cuantas veces. Los profetas de alto nivel no solo sueltan palabra, sino que traen la solución de la hora. No sé si le estoy hablando a un profeta del número 50 o del número 62, pero yo le estoy hablando a alguien aquí. Mujeres no solo van a recibir palabras, sino qué hacer con la palabra y cómo hacerla. Y yo desato el cómo, el ahora, el por qué, el cuándo y el dónde. En el nombre de Jesús, en esta iglesia quebranto el hambre. Diga dirección profética. ¿Qué debo de hacer para tener esa cobertura profética? Dile al lado, agárrate, muchacho.
Santo Dios, ¿cuánto esperé este momento? Dígale al lado, ¿qué debo de hacer, pastor? No solo es recibir una palabra, no solo es oír una palabra, hay que direccionar esa palabra y hay que decir qué hacer con esa palabra. Pablo dijo, tienen muchos maestros, pero solo yo soy su nodriza. No. Puedes tener muchos maestros, pero alguien que te cuide, que te guíe y te lleve, dijo, solo yo, hijo. Dile al de al lado, estoy bajo una cobertura profética. Estoy bajo una enseñanza profética, bajo una revelación profética. O alguien, repítalo. Dile al de al lado, ¿qué debo de hacer para tener esa cobertura? Número 1, tener a Dios como la única fuente. Dije a Dios. Los profetas somos la boca de Dios, las repetidoras, los discos rayados. La única fuente es Dios. Si se va un profeta, Dios tiene más. Por eso debemos de tener la única confianza en Él, porque Él es el que siempre va a hablar a través del profeta que Él quiere hablar. Esto es lo que ha venido pasando. Han muerto hombres de Dios y la gente ha creído que se les acabó el mundo y perdieron la cobertura, porque la cobertura viene de Dios a través de un hombre. Y si el hombre se va, Dios va a levantar al que va a usar para que él siga teniendo la misma cobertura. Se murió Aarón, estaba Moisés. Se murió María, ahí estaba Moisés. Se murió Moisés, ahí estaba Josué. Siempre Dios va a levantar la cobertura. El verdadero pueblo de Dios camina en una cobertura. Por eso te espero en la jornada de oración. Te vengo preparando. Dios viene abriendo el entendimiento. Dile al lado, mi única fuente es Dios. ¿Quién es tu única fuente? Dios le dijo a Elías, y Elías le dijo, dice Dios, no digo yo, dice Dios que la harina y el aceite. Moisés dijo, ¿por qué vienen a mí? Dios le estaba diciendo, vayan a Dios. Y Moisés, ¿a dónde iba? A Dios. ¿Qué dice el Salmo 27:1? Y alabe a Dios y glorifíquelo, porque en unos momentos usted va a estar en otro plano de la vida. Dile al de al lado, vas a estar bajo una cobertura profética. Dios quiere que enseñe, porque esto no lo había explicado. A muchos se los había enseñado platicando, comiendo tacos o en otro lugar, pero hoy Dios quiso que ya lo trajera a la iglesia. Dile al de al lado, ¿cómo le hago para tener cobertura? Dile sencillo, Dios es mi única fuente de provisión. ¿Qué dijo Abraham? Jehová Jireh. ¿Jehová qué? Proveerá. ¿Qué le dijo Melquisedec? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Escuche las palabras de los profetas, porque yo escucho muchos falsos profetas y le pongo atención en sus palabras. Los falsos profetas no saben hablar, aunque creen hablar, engañan a los incautos. Pero los profetas de Dios sabemos hablar. Ya me metí, pero bueno, no quería. Los profetas de Dios saben hablar, saben direccionar, saben desatar, saben traer la hora de Dios, saben traer el rema, saben traer existencia, la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es tener a Dios como fuente. David tenía profetas, pero siempre dependía de Dios. ¿Me está entendiendo? Tenemos pastor, tenemos ministros, pero debemos de estar siempre confiando en ¿quién? Lo repito, aquí en este lugar no hay ídolos, aquí hay siervos. Lo repito, aquí la fuente de nuestra provisión es Dios. Esto que estoy desatando está haciendo que los cielos se abran.
Porque si un becerro le cerró las puertas a Israel por no adorar a Dios, cuando yo digo Dios es el único en este lugar, cuando yo digo que Dios es el todopoderoso, cuando yo digo que Dios es la fuente, cuando yo digo que Dios es el que nos sostiene, cuando yo digo que Dios es el que nos guía, cuando yo digo que Dios es el que habla, cuando yo digo que Dios es el que sostiene, la bendición está cayendo. Cuando yo digo que Dios te va a hablar a ti, cuando yo digo que Dios te va a direccionar a ti, cuando yo digo que Él es nuestro papá, cuando yo digo que Él no comparte su gloria, cuando yo digo que Él es el único y sabio Dios, cuando yo digo Él es mi Salvador, Masaya, aquí Masere, Mamasaya. Cuando yo digo que hay uno por Él y para Él, cuando yo digo algo, yo voy a predicar ya. Cuando yo le digo a alguien, Él es tu Señor, Él te salvó, Él te llamó, Él te capacitó, Él es tu Padre, Él es tu sostén. Cuando yo le digo a alguien, Él va contigo. Ay, Él es la única fuente. Él te sacó del vicio, Él te llamó, Él te ungió, Él va a hablar a través de ti. Él es Él. Y eso trae la cobertura. La cobertura. Por eso Dios no dejó que enterraran a Moisés, para que no lo idolatraran. Porque el que habla es Dios, el que anuncia es Dios, el que cubre es Dios en cualquier temporada. Yo puedo alabar y decir: alábalo a Él, sírvele a Él, hónralo a Él. Santo. Dile al de al lado: Él es mi única fuente. Él es mi única fuente. Dios se lo dijo a la samaritana, el profeta que daba la cobertura. Le dijo: el Señor anda buscando adoradores, gente que se pongan bajo cobertura, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Él es la fuente. Él es la fuente. A uno le dijeron: crees en Jesús. Diga, lo pusieron bajo la cobertura del profeta. Creo en Él y lo levantó. Yo te digo algo: tú crees en Jesús, ahora Él te levanta. Levanta tu vida, levanta lo que esté caído, levanta lo que esté despedazado. El profeta de profetas está aquí. Se llama Jesús de Nazaret. Oye, diga: estoy bajo la fuente. Estoy bajo la fuente. La inspiración es Jesús. El espíritu de la profecía es la inspiración. Él es nuestra cobertura. Estamos bajo cobertura. Cuando Moisés se robó la gloria, le quitaron la cobertura. Le dijeron: no vas a pasar a la tierra prometida. Lo dije. Pudiste haber estado ungido el 23, pero si no te pones bajo cobertura, seas el mejor apóstol del universo, seas el profeta más grande, el maestro más grande, si se te va al cielo, si le quieres robar la gloria a Dios, lo que lograste en 80 años como Moisés, en cualquier momento. Moisés perdió la cobertura, Aarón perdió la cobertura, por eso le quitaron las vestiduras en el monte Or, porque las vestiduras representan la cobertura. Yo quiero seguir bajo cobertura el 24. Yo quiero gente bajo la cobertura. Yo sé lo que es caminar bajo cobertura. Yo te meto bajo cobertura. Yo quiero seguir teniendo esta vestimenta con más poder, con más autoridad, pero es estando bajo la gloria de Él. Ay, dile al de al lado: Él es mi fuente. Cuando la mujer entendió que si se ponía bajo la cobertura y creyendo que Dios era su fuente, dijo: Dios, todo se multiplica. Dile al de al lado: todo se multiplica. Dile al de al lado: todo se te va a multiplicar. Dile al de al lado: menos el hambre ahorita, por favor, estoy en ayuno. Dile: todo se me multiplica, porque mi única fuente es Dios. Y Él te abre y te da agua de donde no había. Él te da alimento donde no se veía. Él te va a sanar y te está sanando ahora. El Señor es la fuente, el Señor es la fortaleza de mi vida.
Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Yo vine a enseñarle a este pueblo que no caminamos en idolatría, que no caminemos bajo idolatría, que caminamos bajo una cobertura, caminamos bajo los hombres de Dios, guiados por Dios, bajo palabras dadas por Dios, porque Dios quiere levantar más hombres, más profetas, pero les tengo que enseñar que deben de estar bajo los pies de su Cristo. Dile al de al lado, estamos bajo cobertura. 2, porque ya quiero orar. ¿Cómo le hago para estar bajo cobertura? Dile al de al lado, es estar con hombres y mujeres dirigidos por Dios. Lo repito porque algunos la última parte no la escucharon bien. Es estar con hombres y mujeres dirigidos por Dios. En compañía de los sabios está la victoria. Y el que es mexicano, pero lo sacaron de la Biblia. El que con lobo andas, así dice la Biblia, pero es mexicano. El que anda con sabios. No, yo también me sé las Biblias mexicanas, Dile al de al lado, tengo que estar contigo, porque eres un hombre dirigido por Dios. Eres un hombre de palabra. Tienes rema en tu boca, tienes revelación en tu boca, tienes algo de Dios para mí. Suéltalo, profeta. Dilo, varón de Dios. Di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi familia vivirá. Di la palabra y sano. Di la palabra y me levanto. Di la palabra y alabamos. Di la palabra y servimos. Di la palabra y hacemos. Di la palabra, di la palabra. Quiero juntarme con hombres de Dios este año. Quiero hombres de Dios con palabra. Quiero hombres que cuando hablan la tierra tiembla y las cosas suceden. Ay, dile al de al lado, quiero fruto y no hoja. No, díselo, te doy permiso. Quiero fruto y no hoja. Los profetas traen fruto y no hoja. Dile al de al lado, quiero fruto y no hoja. Se está desatando una unción profética aquí ahora. Se está desatando una revelación ahora, de maestro a profeta, de profeta a apóstol, de evangelista a pastor. No sé, pero Dios está haciendo algo aquí. Te pongo bajo la cobertura de Dios. Te pongo bajo la cobertura de Dios. Te pongo bajo la cobertura de Dios. En América Latina, pónganse bajo cobertura. Dile al de al lado, me junto contigo. Si te me deschavetas, te arreglo el cucu. Dile, en el 23 te me deschavetaste 2 veces, pero en el 24 ni una. Porque Dios quiere usar tu boca, no tu queja. Dios quiere usar tus manos, no tus golpes. Dios quiere usar tu mente, quiere usarte ahora. Yo desato en ti esa cobertura. La mujer cargó cobertura, cargarás cobertura. Dios te va a dar para que cargues con profetas. Dios me va a dar para que cargue con profetas. Dios me va a dar para que cargue con hombres de Dios. Desato eso, cargas con hombres de Dios. Cuando dije vas a cargar, bajaste la mano. Diga, cargo tu gloria. El niño que te profeticé, que se te murió, al rato voy y te lo resucito. Dile al de al lado, el sueño que se me apagó, hoy me lo levantan. Tírate, 3, 4, 5. Porque alguien que se tira sobre algo es porque lo está cubriendo. Los 2 profetas se tiraron y levantaron al niño. Dile al de al lado, te levanto al niño. Alguien dijo un muchacho guapo. No, otro niño. Dile al de al lado, me junto contigo ahora, porque tú ya estás bajo una cobertura. Y el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida.
Recibe sanidad entonces. Recibe palabras de vida, de bendición. Recibe. Si se te murió algo, la palabra lo resucita. Con el mismo poder que resucitó Cristo. Es el mismo poder que actúa en nosotros. Vengo por tu amigo a levantarlo. Se te murió, lleva 4 días. No sé qué se te murió, pero Dios lo levanta ahora. Lo que se te haya muerto ahora, lo que perdiste 3 amigos en el 23, vienen 7 más. Te fallaron 10 veces en el 24 nadie te falla, porque Dios te está levantando. Porque el que es cobertura atrae bendición para otros. ¿Quieres caminar bajo cobertura? Dile al de al lado, sencillo: honra a los hombres de Dios. Dije, honra a los hombres de Dios, que Dios va a usar a nuestro favor. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, la segunda parte. Se lo digo, va usted. Yo estoy bajo el poder. Creed al Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Sí, ya sé que el versículo está muy grande, pero le dije la segunda parte. Cree en el Señor y estaréis seguros. Cree en sus profetas y vas a ser prosperado. Por eso hasta tus perritos, hasta tus cotorritos están tan bendecidos que cualquiera del mundo quisiera comer el cirlón y el tirlón que el Caleb se come. No, dile al de al lado: la protección está sobre de mí y la cobertura. Vas a escuchar de muchos hombres de Dios aquí palabras diferentes, pero que salieron del trono de Dios. Le voy a decir algo que hablé con Dios. No solo reconozca mi manto. Dile al de al lado: no solo reconozcas el manto de tu papá, también reconoce el manto de tu hermano. Van a pasar sus hermanos aquí. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted no reconoce el manto de un hermano, de otro hermano, no va a recibir lo que él porta. Porque el único que reconoció el sueño de José fue su papá. Dijo: ¿acaso nosotros nos vamos a inclinar a ti? Y fue el único que acabó siendo profeta. Pero los otros hermanos no reconocieron el manto de José. Y lo único que recibieron fue una ayudadita. Tráiganselos a José, yo los mantengo. Reconozcan a las mujeres. Manto que reconozcas, manto que te va a traer la cobertura de esa palabra. No, me voy, puedo ir a predicar a las naciones ahora. Honra, 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 honra. David tenía músicos distintos. Si no era Gemán, era Jedutum. Si no era Josafat, si no era Pedro, era Pablo. Si no era Tomás, era Bartolomé. Si no era Samuel, era María. Dile al de al lado: jamás pasaremos hambres, siempre y cuando honremos el manto de los hombres de Dios. Quiero acabar con esta revelación. ¿Le puedo volar la cabeza 2 segundos? ¿O ya quiere? Ahora, yo paro, yo me lo llevo. Me llevo a mi esposa y ella se devora todo. Tanto no honraban a José
que llegaron con su papá. Encontramos el manto del muchacho y se lo dieron. El manto que honres es el que siempre lo vas a tener tú. Otros no lo quisieron, y es el manto que en adelante te va a decir: venga, tráeme al viejo y manda un carro y tráemelo aquí y dile: José vive. ¿Qué le dijo Jesús a las mujeres? Vayan y dígale a mis discípulos: el Señor ha resucitado. El Señor resucitó. Me corté el pelo, pero siento el manto arriba de mí. No, póngase en pie, porque yo me sigo hasta el día 42 del ayuno. Levante sus manos. Usted ya está bajo cobertura. La misma palabra trajo. Levante sus manos. Señor, estamos aprendiendo a vencer las hambres, y si nos hemos equivocado, perdónanos. Tengo que honrar a mis hermanas que pasan al púlpito a enseñar. Tengo que honrar a mis hermanos que enseñan aquí. Tengo que honrar, Señor. Tengo que honrar a los hombres de Dios, porque nos quieres usar. Somos el cuerpo de Cristo, Dios. Y yo, Dios, no me quiero llevar la gloria es tuya. Yo quiero que dependan de ti, no de un solo hombre, sino que dependamos el cuerpo de Cristo de ti. Dios, me he pasado años trabajando, Dios, para que se levante una generación, Señor, con una cobertura profética. Y ha llegado el tiempo. Levante sus manos, recíbala. Usted es hijo mío, es hijo de profeta. Yo lo honro. Yo lo honro porque Jesús honraba a sus discípulos. Los llamó apóstoles y los llamó discípulos y los llamó hijos. Yo te honro porque sé que tú tienes cobertura. Toma, alaba, 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 alaba. Dios está aquí, siente su gloria. Siente como cae aquí, allá en las naciones. La palabra se desató. Masaya, quita, rima, mamá, sé que tu robo. Sí, kira, mamá, la rica, mamá, soy kira, mamá, alaba, mamá, se te requiere, mamá, saya, kira, mamá. Se desata el manto. Se desata, se demase. María, ¿qué es? La cobertura, samatirra, saya, quita, rama, soy. Saya, rema, saya, rama, se. Comiencen a cantar, comiencen a cantar, comiencen a adorar. Dios está aquí. La cobertura la tenemos. No la vamos a perder por nada. Quiero aquí a los porteros y a ministros para que me ayuden a orar por estas peticiones. Hermana Celeste, ayúdenme, por favor. Dígale a Dios que no solo está sobre palabras proféticas, sino sobre su cobertura proféticamente. Estamos, Señor, bajo la palabra más segura y profética. Que pase lo que pase, la palabra siempre estará latente y viva en medio del pueblo. Se escuchará la palabra, Dios, como nunca antes en los hombres de Dios. Padre Dios, el matrimonio de María Pilar Mora y José Trinidad, se rompe el adulterio y la división en ellos. Se restauran. María del Pilar Mora, dale la paz, dale la fuerza y la fortaleza. Padre Dios, no importa lo que venga, lo hemos cantado. En ti siempre confiaré, Señor, y te amaremos hasta el fin. Yo bendigo a este pueblo. Los papás, las cabezas de familia están bajo la cobertura, y va a fluir la palabra sobre los hombres, sobre las mujeres que no tienen marido y que se quedaron sin marido,
Siempre va a haber palabra. Desato la palabra y el cómo de la palabra y el para qué de la palabra. Desato el para qué, el cómo, cuándo y dónde. Se desata sobre todo este pueblo. Todos los hombres de Dios y mujeres de este lugar fluyen bajo la cobertura profética. En el nombre de Jesús, mi alma te anhela, Señor. Vamos a construir otro. Y él le dijo, pero tú vas con nosotros. ¿Qué le dijo? Necesitamos tu cobertura. Y se le cayó un hacha allá. No sé si era de Electra o de FAMSA, pero dijo era prestada. Y le dijo, ¿a dónde cayó? Y dice que le aventó un palo y pegó en el agua y la hacha nadó. Todo lo que se te había hundido y caído ya está bajo cobertura. Va a flotar. Va a flotar. Va a salir la felicidad, el gozo, la alegría. Todo lo que está bajo cobertura tiende a salir a relucir. Jesús les dijo a los discípulos, le dijo, Pedro, lávame todo. No, la palabra te ha limpiado. La palabra ya te desató la cobertura. Prepare su ofrenda. Yo me